El miembro del Consejo de la Magistratura. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan Bien, ustedes? bien, doctor, gracias por atendernos. A la A orden. ver, queremos ampliar un poquito contigo o tener la versión tuya de lo que ocurrió, que podés explicarnos, a ver, de lo que dijo el senador Santa Cruz. Escuché también tu exposición o tu respuesta en esa sesión cuando hablaste, y mira que adelanto que comparto contigo, cuando dijiste, bueno, a algunos nos acusan de bajar notas y otros regalaron las notas. Esa parte de regalar las notas, estoy de acuerdo porque no todos los candidatos podían tener 20 puntos todos, como le pusieron los otros. Así es que estamos atentos para escuchar tu exposición, doctor. Y bueno, en realidad, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Si siguen, ¿verdad? El proceso que comenzó en febrero, nosotros estamos implementando con este mecanismo un nuevo reglamento, ¿verdad? Un reglamento que es mucho más transparente que el reglamento anterior porque realmente transparenta el proceso de evaluación integral de la idoneidad y también la calificación que se pone en la audiencia pública. También en el proceso de evaluación integral, que es el proceso final, el reglamento exige que cada uno de los miembros del Consejo eh, dé a conocer públicamente su calificación. Situación que en los reglamentos anteriores era un promedio general sin que se conozca exactamente la nota que cada uno puso, ¿verdad? Claro, decía Entonces, consejero uno, consejero 2 y eso. exactamente. Entonces mi propuesta, como yo entré en octubre, ya no pude participar en los reglamentos anteriores, ya estaban todos aprobados, ¿verdad? Entonces, cuando me cupo la oportunidad de participar en la elaboración de este nuevo reglamento, propuse esa innovación, que fue compartida también con mis otros colegas, ¿verdad? O sea, realmente ellos también, hay que admitir que todos se, todos se inclinaron también a que sea así el proceso. Entonces, fue bastante transparente, ¿verdad? La gestión de la evaluación académica, y ahí ustedes pueden ver cuando de los 80 puntos posibles, cuando llega a la audiencia, al acto de evaluación integral, que ya es el último acto del proceso que se califica, varios de los candidatos llegaron con varios puntos perdidos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos no tenían publicaciones, otros no tenían docencia, otros tenían ejercicio de la función limitado, entonces no podían tener todos los puntajes que el reglamento le otorgaba. Así es, por ejemplo, ¿verdad? Sin dar nombres, ¿verdad? Ustedes pueden observar que cuando llegan al momento de la evaluación integral, muchos candidatos habían perdido, por ejemplo, 30 hasta 40% ya del puntaje que podían haber acumulado, ¿verdad? De los 80 puntos. Entonces, en la evaluación integral tiene, eso es lo que yo le indiqué a mi colega, el doctor Santa Cruz, le indiqué que la evaluación integral está regulada por 10 artículos del reglamento, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hay 10 indicadores y 13 indicadores específicos que hay que Seguir. evaluar. Entonces, él también hizo unas manifestaciones al respecto de que supuestamente algunos miembros le habíamos reducido eh, arbitrariamente la nota, cuando en realidad eso con respecto a mi caso no es cierto, porque si ustedes ven la audiencia pública, yo a varios candidatos le puse 16, 17, 18, 19. O sea, yo evalué objetivamente de acuerdo a cada persona. Entonces, esa fue absolutamente infundada la acusación, ¿verdad?
Y a ese respecto, dentro de todo el proceso, lamentablemente el senador después optó por retirarse y no continuó sesionando con nosotros. Claro, acá lo importante, y siempre rescato, como se dice, que todo se transmitió, todo pudimos ver y todos pudimos sacar nuestras conclusiones. Esta última parte, doctor Ruffinelli, en donde se hace lugar a un pedido de reconsideración del candidato Gustavo López Benítez, y en donde ya se habla de una etapa preclusa o una etapa ya que ya pasó. Entonces ahí un poco es el punto y el cuestionamiento. O sea, a ver, el artículo 13 establece claramente hasta qué momento se puede considerar y hasta qué es lo que se puede presentar. Y aparece esto. Entonces, a ver, el presidente del Consejo hace una propuesta y pide que se revise de oficio. Entonces, ahí nomás, yo por lo menos, yo por lo menos cuando miro el reglamento y miro las acusaciones del senador Santa Cruz y cuando él lee las actas, ustedes rechazaron en varias oportunidades ya el pedido hecho por el candidato López Benítez. Es más, tienen los dictámenes jurídicos. Si ustedes ahora cambiaron de posición, así como le dije acá a mi compañero Marcos, supongo que el director jurídico tendría que ser cambiado, porque él en 2, 3 veces le dictaminó a ustedes que se tenía que rechazar. Y a ver, usted fue, de acuerdo a lo que leyó en el acta el senador Santa Cruz, fue uno de los primeros en respaldar el planteamiento de Pacielo de rechazar, porque se ajusta al reglamento, dijo usted, de acuerdo al acta que leyó. Después Mónica Seifar dijo, está estrictamente cumplido el reglamento, dijo. Y después ya Pacielo, como no había votos ni posturas en contrarios, ya se aprobó ese rechazo de los planteamientos hechos por el candidato Gustavo López Benítez. Sí, exactamente así es. Lo único que en su momento el colega Santa Cruz omitió indicar en toda la estructura de su idea es que en realidad no se consideró el aspecto de que ese postulante específicamente vive en Concepción y realmente, conforme lo establecido en el artículo 64 del reglamento, de que el Consejo puede considerar supletoriamente cualquier parte del proceso, se notó claramente de que se había cometido un error dentro de los datos que fueron consignados, porque él realmente vive en Concepción y se le tenía que haber otorgado 8 días más para que presente su documento, porque en el reglamento rige supletoriamente el Código Procesal Civil. En el reglamento se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y esa fue la parte que omitió dentro de su argumento el doctor Santa Cruz. O sea, no fue no surge de la nada la decisión, sino que surge directamente del artículo 64 y del artículo segundo y tercero, del artículo segundo del reglamento, ¿verdad? Uh-huh. Que da la posibilidad de aplicar ese criterio para no cometer una injusticia, ¿verdad? Una injusticia injustificada. Cuando en realidad no es tampoco tanto así de que no surge de la nada, ¿verdad? El documento estaba ahí establecido y conforme los datos que inicialmente teníamos, sí, hay que admitir que hubo un error de interpretación en el dictamen jurídico que se nos ofreció y que después de eso fue subsanado por la decisión del Consejo. Claro, entonces, ahí lo que allí se le otorgó el puntaje que le correspondía al doctor López Benítez, ¿no? Claro, a ver, yo no discuto la aplicación supletoria del código. Lo que me pregunto es, ¿se puede retrotraer de acuerdo al reglamento?
No que encontré en fue, ninguna parte del reglamento retrotraer a una etapa. Imagínense, o sea, ustedes estaban en la cuarta etapa, la última sí, o la tercera. Pues usted me va a corregir. La primera es la de idoneidad y ustedes estaban haciendo lugar a un planteamiento hecho en la etapa de idoneidad, cuando ya estaban alcanzando la cuarta etapa. O sea, después de la idoneidad, dentro de la idoneidad incluye la audiencia o no, ¿verdad? O el examen incluye la idoneidad, perdón. La etapa de la idoneidad, después ya hicieron las audiencias públicas, ya pasaron todos los trámites. Y cuando ya estaban por seleccionar, se dieron cuenta de que hubo un error. ¿Y cómo queda el reglamento cuando el reglamento establece claramente 2 días? se aplicó el artículo 64, el principio contenido en el artículo 64 y en el artículo segundo del reglamento, que establece esa facultad para el Consejo. Está previsto eso en el reglamento. Y justamente eso es lo que yo había indicado también cuando se discutían algunos otros casos, ¿verdad? Yo también indiqué la posibilidad de la aplicación del artículo segundo y del artículo 64. Y ese fue el criterio que se utilizó también cuando se comenzó a analizar el cumplimiento del artículo noveno. No sé si usted se recuerda. Cuando Sí, en un lo de principio Bartolomé Ramírez. cuando ya se le admitió a algunas personas, por ejemplo, a la señora Hermelinda. Hermelinda, se le había citado ya para una audiencia, también allí se aplicó el criterio de analizar lo que estaba ya en presentaciones de los postulantes, o sea, en el momento de su inscripción. Entonces se pasó a aplicar uno por uno los artículos, los incisos que están en el artículo noveno. O sea, no fue un criterio así arbitrario el que se aplicó, sino un criterio que está previsto en el reglamento y que de hecho se aplicó ya en su oportunidad cuando estábamos analizando los indicadores de admisibilidad que están en el artículo noveno. Correcto. Ahora, otro punto que le quiero preguntar, doctor, es, a ver, ustedes reciben los informes del jurado de enjuiciamiento. ¿Qué ocurre cuando un candidato tiene denuncias pendientes y otras investigaciones que fueron abiertas, si bien es cierto, fueron absueltos? ¿Tiene que repercutir en alguna parte de los puntos o cómo es? Y el reglamento establece en uno, no recuerdo bien en cuál artículo, porque hay 10 artículos que llevan a los indicadores de la evaluación integral, de que eso se puede tener en cuenta en el momento de la evaluación integral. Está establecido eso. En la evaluación integral, porque ahí hay candidatos en donde dice claramente que tienen 2 denuncias y tuvieron 2 procesos en el jurado de enjuiciamiento. De hecho, que entonces eso tiene que restar puntos de acuerdo a ese formulario, digamos, en donde ustedes tienen esos indicadores. Claro, y ahí hay que analizar también cómo terminó esa denuncia, ¿no? Si fue sancionado, si hubo o no sanción al respecto, o cómo concluyó ese proceso, ¿no? También. Correcto. Doctor Rufinelli, con respecto a los exámenes que habían, la muestra o la exhibición que habían solicitado los gremios de fiscales, jueces, el Consejo había resuelto que iba a alzar todos esos temas y finalmente creo que no se va a proceder así. ¿Qué es lo que pasó, No, doctor? sí se va a proceder. Justamente en la sesión de ayer Mm, estuvimos informando, ¿verdad?, de acuerdo a los datos que nos proporcionó el director de la Escuela Judicial, de que concluyó la etapa, porque hay una primera etapa que es la revisión por parte de los docentes que hicieron el examen. mm. Entonces, concluyó ya esa etapa de revisión de los temas que hicieron los docentes y ahora, a partir del viernes, se va a elaborar un calendario, en primer lugar para los que no pudieron rendir por razones justificadas, ¿verdad?
Y para el lunes va a salir también un calendario de revisión para las 180 personas. Yo también propuse de que haya o se realice una revisión individual de cada uno de los exámenes de aquellos que pidieron ver su examen. O sea, no solamente consiste en subir el examen, sino que también que se le dé la oportunidad a cada uno de los postulantes de revisar sus respuestas y los temas que fueron contestados, ¿verdad? Entonces, se va a calendarizar para creo que son 180 personas, el ¿Cómo proceso de dijo? revisión. 180, dijo doctor. Según los datos que nos proporcionaron, son 180 postulantes los que pidieron revisión de todos los exámenes que hubo, ¿verdad? No solamente del aspecto penal, sino también hay revisión de exámenes multifuero, jueces de paz, defensores, penal, sumado todos los exámenes que en su totalidad más o menos se tomaron 23 exámenes, ¿verdad? Entonces hay 180 postulantes que pidieron revisar individualmente. Entonces yo solicité que se le muestre, que se le exhiba uno a uno eso y que se haga el proceso de revisión con cada uno de ellos. Y que si ellos están muy lejos, ¿verdad? Que se haga una revisión virtual, pero que se le dé la oportunidad de ver su examen. Y una vez terminado ese proceso de revisión individual, se van a levantar todos los exámenes, todas las respuestas. Pero dentro de la cantidad de personas que rindieron, 180 pidieron revisión. Y a eso hay que atender y a darle seguimiento. Claro, y además de esa revisión que ellos van a hacer en forma particular, digamos, van a poder revisar sus exámenes, esos temas cuestionados o en general lo que salió en los exámenes de penal, ¿eso se van a alzar en la página o no, doctor? Se van a alzar todos los temas, todos los exámenes una vez que termine el proceso. Esa es, Correcti. por lo menos, es mi propuesta, ¿verdad? Eso, Ahora, una vez que concluya eso, yo voy a acompañar esa propuesta de que se levanten todos los temas una vez que concluya el proceso con respecto a las personas que solicitaron revisión, ¿verdad? Porque las que no solicitaron revisión ya no tenemos por qué exhibir su examen, ¿verdad? sí, así mismo es. Bueno, y a ver, doctor, se había hablado de filtraciones, de cambios de temas, y nosotros anteriormente le habíamos hecho una nota y yo estaba escuchando otra vez pasada, pedí acá a la producción que me pasó cuando usted nos explicó tan bien, paso a paso, cómo se elaboraban los temas de examen. Y que incluso había escribanos que labraban actas de los temas elaborados por creo que son docentes contratados incluso, ¿verdad? Sí, señor, así mismo. Entonces, estaba volviendo a escuchar y parecía tan seguro todo. Sin embargo, se habla de filtraciones y de temas incluso de los exámenes, porque yo estuve en contacto y como estoy hace rato en la parte judicial, consulté con algunas fuentes y me dijeron, sí, me cambiaron mis temas. Algunos temas no son míos. O sea, ¿eso puede ocurrir o no se puede dar, doctor? Sinceramente es muy difícil e improbable que eso ocurra y prueba de que no ocurrió eso es el resultado del rendimiento que tenemos. Ujú, Porque si se hubiesen filtrado los temas, entonces no íbamos a tener prácticamente aplazados o personas que no llegaron al puntaje deseado, ¿verdad? ujú. Entonces, es también parte, lamentablemente, de una campaña para desprestigiar el proceso en sí, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Cuando se acaban los fundamentos y las pruebas, a veces las personas sienten una atracción para difamar o hablar mal del proceso, ¿verdad? Ujú. Entonces, mire, es un proceso bastante seguro, ¿verdad? Yo le quiero invitar ahora a ustedes, si quieren, a participar de cómo se hace. Justamente el 2 de junio vamos a estar tomando exámenes nuevamente para los que no pudieron rendir. Y ahí yo les invito, ¿verdad? A participar para que vean cómo es
cómo es la seguridad del examen. Ujú. Nadie, ni siquiera el evaluador puede saber qué temas van a salir, porque se le pide más temas de los que el examen tiene que contener. Ujú. Entonces, no todas las preguntas que el evaluador trae se coloca y siempre se queda con... lo que le estoy diciendo, por ejemplo, es verdad, si el examen va a tener 50 preguntas, se le pide 80 al docente que designa, confecciona el examen. Entonces, de acuerdo a eso se va colocando las preguntas en un orden totalmente aleatorio. Ni siquiera se sabe el lugar donde van a estar las preguntas. Y después se queda un reservorio, ¿verdad? Se queda un reservorio confidencial de preguntas. Y a partir de ese reservorio otra vez confidencial se vuelven otra vez a hacer 8 exámenes para que eventualmente de los casos que se necesite. O sea, no hay posibilidad luego de que se hable de una filtración. Y además los docentes a los que se les pide el examen son docentes que gozan de notoria honestidad, prestigio y en el proceso de elaboración, que no van a estar divulgando sus temas, ¿verdad? Claro. Doctor, en la sesión, creo que posterior a esta manifestación que hicieron los operadores de justicia, a moción del ministro de la Corte, Jiménez Rolón, se había decidido en el Consejo de la Magistratura exhibir los test de exámenes vía redes sociales, web del Consejo. ¿Por qué no se hace eso hasta ahora? Y porque se está haciendo, primero se hizo el proceso de revisión con el docente. Entonces, para que el docente indique en un dictamen si esos temas se ajustaban a los ejes temáticos y si estaba correctamente elaborado. Y ahora se va a hacer la revisión individual con cada uno de ellos. Una vez que termine todo el proceso, eso se va a levantar eso en la página web. O sea, es parte del proceso. Cuando uno hace una revisión del examen, la revisión tiene todo un proceso también. Tiene un proceso académico de revisar los temas, si se corresponden o no a los ejes temáticos. Después se revisa, se hace un dictamen si eso se ajustó a las normativas de cómo preguntar, vamos a decir así, le digo vulgarmente. Sí. Y después eso se pasa a un dictamen. Después se ve ahí si hay temas que deben ser anulados o no, entonces ya se le da a favor del alumno. Y ahí en ese tema, si eventualmente hubo un error en el modo de preguntar, ya se anulan las preguntas y se le da el puntaje a favor del postulante. Entonces después el postulante tiene que tener también derecho de mirar su examen, y una vez concluido todo ese proceso, ahí se exhiben los exámenes. A eso es lo que se refería también el ministro, en modo práctico y corto fue lo que él dijo, ¿verdad? Pero detrás de esa solicitud o de esa propuesta que él hizo, que todos compartimos, incluso yo también apoyé, está todo un proceso detrás, ¿verdad? Claro, porque en realidad fue unánime la decisión y Sí, la así mismo. resolución final que da el presidente fue: vamos a exhibir los test, ¿verdad? Sí. Eh, Académicamente te pregunto, porque en esa parte tengo dudas, ¿verdad? ¿Exhibir los test va en contra del proceso de revisión? Puede hacer lugar a ciertas confusiones en el momento de la revisión, porque la persona tiene derecho a revisar su examen de manera individual. No se puede hacer una exhibición general de todos los exámenes y los gabaritos. Primero tiene que concluir todo el proceso y después se levantan todos los temas y todo con los gabaritos incluso, ¿verdad? O sea, vamos a tener entonces con los gabaritos exhibidos, porque en realidad yo pensé que lo que se decidió fue exhibir los test así en blanco, no los exámenes, ¿verdad? No, no. El proceso de revisión no consiste solamente en exhibir el examen. La hoja de preguntas, ¿verdad? Lo que No, usted me sí, dice. sí, yo comprendo El- esa parte. La hoja de no preguntas basta más que yo... los gabaritos. No hablo de la No, revisión, doctor, hablo de la exhibición de esa cuestión que se resolvió unánimemente en el Consejo. O sea, la exhibición vía web va a ser de los test en blanco o de los exámenes luego.
va a hacer la exhibición de los exámenes luego, de la hoja del examen luego. Ah, ya. Ya, Sí, ya, ya. sí tenía, va a hacer la exhibición de la hoja de cada uno de los exámenes. Ah, ahí voy comprendiendo mejor y realmente ahí se ajusta al tiempo que se está tardando para exhibir. Entonces lo que vamos a tener acceso, la ciudadanía toda, todo lo que querramos ver es el examen de cada uno. El examen de cada uno de los exámenes que se tomó, la ciudadanía va a poder ver cada una de las preguntas que se Ya, hizo y también se le va a dar la oportunidad a cada una de las 180 personas que pidieron revisión, revisar ese examen. Y de esa revisión puede surgir que nuevamente el postulante tenga razón en su proceso de revisión. Entonces, allí la hoja misma del examen va a terminar también siendo afectada porque vamos a tener que anular ese tema. sí. Entonces, eso es lo que se quiere hacer. Se quiere todo el proceso de exhibición termina cuando el último postulante termina de revisar su examen. Sí, doctor, por lo menos de mi parte, para ir cerrando, surgieron incluso en medios de comunicación, se publicaron que la Iglesia Católica, la autoridad eclesiástica, advirtió a su representante en el Consejo de la Magistratura a que se ajuste a las leyes y que no, a ver, un poco no se adecue a los designios políticos, ¿verdad? Con relación a la terna para miembros del Consejo, perdón, para miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Eso es cierto? ¿Vos tuviste alguna reunión con la cúpula eclesiástica, doctor? Es totalmente falso. Es una información falsa más que circuló por las redes sociales y lamentablemente no hubo fundamento alguno, ¿verdad? Yo, como indiqué, yo no soy representante de la iglesia, yo provengo del estamento universitario conformado por las facultades de Derecho de las universidades privadas. Yo no tengo una representación de la iglesia. Y por otro lado, el proceso que se realizó para mi elección se realizó a través de un consejo de decanos, de la misma forma como también fue electo el representante de las universidades públicas. El Es doctor decir, Torres Kinzer. el doctor Torres 15. Entonces, de hecho ahí se mezclaron todos los conceptos, ¿verdad? Y lamentablemente fue una falsa información y una interpretación también totalmente errónea y equivocada. Correcto. Doctor, fue un gusto conversar contigo. Muchas gracias por las aclaraciones y en algún momento dado queremos ampliar contigo detalles. No sé si vos sos el responsable directo para tener datos nomás y cómo funciona, cuántos alumnos tiene, cuántos ingresos tiene la escuela judicial, por ejemplo. Todos los miembros del consejo somos, podemos estar o estamos trabajando en directa relación con la escuela judicial, ¿verdad? Ujú. Pero particularmente a mí me gusta un poco más también interiorizarme de algunas cuestiones y trato de acompañar también la gestión de la escuela judicial y ver cómo se puede mejorar también el proceso. No, el proceso en sí, todo proceso en sí es perfectible, no podemos hablar de que el sistema está todo mal, ¿verdad? Porque no es así, ¿verdad? Pero siempre cuando uno va caminando, va encontrando algunas posibilidades de mejorar y hacer que las cosas funcionen de manera más efectiva, ¿verdad? De hecho, también mi propuesta fue cuando ingresé al consejo de que existan ejes temáticos por competencia, porque en todo caso, como estaba establecido anteriormente, era, por ejemplo, estudiar todo el Código Civil, ¿verdad? Los más de 2000 artículos del Código Civil. Entonces también eso era algo que yo me cuestioné, ¿verdad? Podemos mejorar esto haciendo ejes temáticos por competencia, que es una nueva didáctica pedagógica. Y fue lo que hizo surgir que existan ahora ejes temáticos por competencia. Pero había algunas cosas también
que estaban ya en el reglamento, en los cuales yo no pude participar, pero estamos tratando de ver eso, cómo ir ajustando y mejorando, ¿verdad? Que es la modalidad que tienen los médicos, ¿verdad? O sea, el especialista en corazón, el especialista en riñón y, no sé, en Y bueno, en otras eso, partes del órgano, ¿verdad? lo que usted dice es justamente lo que se llama eje temático por Sí, competencia, así mismo. sí. Sí. Es A, justamente lo que usted, a lo que mí usted me dice, parece, porque, a mí me parece correcto, porque una persona que se está formando en el ámbito penal ambiental, o sea, ¿de qué le sirve saber otros ámbitos, ¿verdad? O sea, uno se especializa y se enfoca en la tarea que él cree o esa persona cree que puede llegar a hacer dentro de la fiscalía o de los juzgados, ¿verdad? bueno, pero ahí también, no sé si tenemos un poquitito de tiempo, Sí, ¿verdad? tenemos, Y después ya prometo no hablar tanto. tenemos. El, ahí nosotros tenemos que entender que el examen del Consejo de la Magistratura es un examen de selección. Ya, yo no le estoy formando al postulante, el postulante ya viene formado. Es decir, él ya viene en su calidad de abogado, ya tiene título de especialización, ya tiene maestría, ya tiene doctorado, ¿verdad? Él ya viene formado. Yo no actué como su educador, ¿verdad? O su formador. Yo estoy haciendo un examen de selección para entender y saber quiénes son los mejores. Claro. Por eso es que yo dije en la radio, a mí no me gusta hablar de aplazados. Sí, Es un me término acuerdo. incorrecto también que se utilizó. Porque acá no hay aplazado o el que se recibió con honores o con mérito. Acá es un criterio de cuántos puntos hiciste y cuántos puntos podés sumar en tu examen. Y eso me da a mí también un indicador de cómo vos estás formado en cierto sentido. Pero es solamente un indicador más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no actúo como el Consejo de la Magistratura no le formó a él como especialista en derecho penal, él ya viene formado, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer necesariamente un proceso de selección, no de formación. No, Ahí está la cuestión. claro, pues vos sabés que yo comparto en eso, doctor, por eso te puse el ejemplo del tema del que, por ejemplo, se va a llamar jueces especializados en el ámbito del derecho ambiental, penal ambiental. ¿Y de qué le sirve a esa persona que se presenta y que dice que es especialista en derecho ambiental rendir sobre la ley 1340, por ejemplo? O sea, no sé, no. Y sí, son cosas que justamente los ejes temáticos por competencia van a ir ajustándose y van a ir complementando, ¿verdad? La misma cosa, nosotros tenemos jueces multifueros, ¿verdad? Tenemos Sí, el juez civil, comercial, laboral y a veces niñez. en algunos lugares de niñez. Entonces, ¿cómo yo le voy a hacer rendir? O sea, ¿cómo va a ser mi examen para ese juez? Y la solución fue hacer un examen multifuero sobre ejes temáticos por competencia. Sí. Entonces, ahora, el modo como está estructurado el sistema tiene que ir acompañado de un examen que sea pertinente al proceso de selección, no de formación. Ahora, si vamos a empezar a discutir cuál es el problema, dónde está el problema de formación de los profesionales, Ahí es eso otra cosa. escapa ya Sí. del Consejo de la Magistratura. No, ahí tenemos Eso es que... un ámbito ya ahí tenemos que ver cada una de las personas, como no le podemos tampoco culpar directamente a la universidad de que es su culpa, porque un juez, por ejemplo, puede tener término medio 2,5, 2,9, 3, 4, 5, ¿verdad? Depende de cómo él encaró también su estudio en la facultad. Categórico. Correcto. Así es. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tenga una excelente jornada. Muy amable. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor César Ruffinelli. Sí.